Arriba, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Capaz de que los señores asambleístas puedan hacer las observaciones respectivas en este debate de conocimiento de la proforma presupuestaria para el año 2015. El informe presentado por la Comisión del Régimen Económico y Tributario pues es realmente claro, entiendo, y da la posibilidad de que los señores legisladores pues puedan hacer este análisis al que me refiero. Voy a tratar rápidamente algunos temas que me parecen más importantes que otros sobre esta proforma presentada por el Ejecutivo, como manda pues la Constitución en el artículo 294, para que sea analizado por la función legislativa, que eso es lo que hemos hecho en la Comisión y el día de hoy lo hará el Pleno de la Asamblea. Asimismo, la función ejecutiva ha cumplido pues en los 60 primeros días antes del inicio del año fiscal, la proforma 60 días antes del inicio del año fiscal, para que sea analizado por la Asamblea en los 30 días. Es decir, teníamos todo el mes de noviembre para que la Asamblea considere esta proforma. Asimismo, hemos señalado de que la Asamblea está en capacidad pues, de aprobar esta proforma u observar la misma, y el Ejecutivo tendrá pues, plazos adicionales para presentar una nueva propuesta de proforma para el año 2015. Asimismo, vale recordar que el mandato constitucional señala pues, lo que debe asignarse con respecto al Producto Interno Bruto para las áreas de salud y educación, de acuerdo a las disposiciones 18ª de la Constitucional Transitoria y también la 22ª disposición constitucional transitoria, que se refiere a estos aspectos del incremento para educación y salud, que de las revisiones que hemos hecho en la Comisión, pues se cumple estrictamente lo señalado en la Constitución. Tenemos cuadros que nos orientan mejor sobre la evolución del presupuesto general del Estado, un cuadro comparativo desde el año 2007 hasta el año 2015. Entonces, ahí vemos pues la variación de estos presupuestos, que en el caso del 2015 no es un presupuesto, sino es una proforma que va a ser conocida el día de hoy por la Asamblea Legislativa. Asimismo, tenemos otro cuadro que nos señala los principales indicadores macroeconómicos que hace relación a la inflación, al crecimiento real del Producto Interno Bruto, al Producto Interno Bruto nominal, al precio de exportación del petróleo, que ha sido uno de los temas más discutidos, analizados en estos últimos días por el movimiento del mercado internacional, tanto en la oferta como en la demanda del crudo. Esto pues no está en manos solamente del Estado ecuatoriano, no solamente en manos de las autoridades, tanto del sector económico como del sector petrolero, sino es una cuestión pues, que se mueve con indicadores internacionales. Tenemos un cuadro posterior pues, de la variación que ha tenido el precio del barril del petróleo en los últimos años y la tendencia que tendrá en el año 2015 y en los años posteriores, en base de los estudios que han realizado pues, organismos internacionales especializados, como es la OPEP, con personas de nuestro país que conocen también el área petrolera, y nos han señalado pues, que para el año 2015 el precio promedio será de $79.7. Asimismo, en el siguiente cuadro tenemos una cuenta de ahorro e inversión del financiamiento, que hay una división entre los ingresos permanentes, los ingresos no permanentes, los gastos totales, gastos permanentes, gastos no permanentes, asimismo cumpliendo con las disposiciones en el sentido de que los ingresos no permanentes
puedan ser financiados con ingresos de financiamiento, sino tienen que ser de ingresos permanentes para cubrir los gastos permanentes del movimiento económico, presupuestario en el país. Esto se cumple. Hay un déficit estimado para el año 2015 de 5.368 millones de dólares, que asimismo está dentro de las expectativas, comparando con los años anteriores, un histórico, una estadística, y asimismo en un cuadro posterior veremos que este déficit irá disminuyendo en los próximos años, en los años 2016, 2017 y 2018. Para el último año señalado se prevé pues un déficit casi del 0%. Asimismo tenemos la cuenta de ahorro e inversión en el financiamiento, que debe ser pues de más de 8.800 millones de dólares, que no significa, esto no significa solamente un financiamiento para cubrir el déficit que se va a producir en el año 2015, sino también para cubrir las amortizaciones que tiene que pagar el país por endeudamientos de años anteriores. Asimismo, tenemos un cuadro más resumido en el sentido de los ingresos permanentes, gastos permanentes, el déficit estimado, los ingresos no permanentes, gastos no permanentes, y también el déficit ya incluyendo estos desembolsos que tiene que realizar el Estado por concepto de amortizaciones. Asimismo, hay un cuadro que señala lo que dispone la Constitución en el tema pues, de las asignaciones para salud y educación. Vemos que se cumple, repito, estrictamente con el porcentaje en comparación con el Producto Interno Bruto estimado para el año 2015. El otro cuadro que asimismo no habíamos puesto en el informe y que la Comisión creyó conveniente poner a consideración de ustedes es el movimiento de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto de los últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2014. Vemos pues un comportamiento de esta relación que va desde el 76.7% en el año 2000 hasta el 26.3% en el año 2014. Se nota pues un crecimiento del 2% comparando con el año 2013. Asimismo, hay un cuadro sobre los desembolsos de la Proforma para el 2015 que tiene que ver con la deuda interna y la deuda externa. Total de desembolsos, la cifra señalada anteriormente de 8.800 millones de dólares. Hay otro cuadro que asimismo ha sido preocupación de los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de las asignaciones. Vemos que hay un crecimiento sostenido en los últimos años sobre lo que reciben tanto los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, los gobiernos parroquiales, por estos conceptos que por mandato de la ley tienen que recibir estos gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, hay un cuadro sobre los consejos sectoriales, los 10 consejos sectoriales que tienen asignaciones, y vemos la importancia de todos ellos, naturalmente. Sin embargo, pues cuantitativamente hay sectores más importantes que otros y hemos hecho pues una distribución en orden cuantitativo de estas asignaciones en los consejos sectoriales. Asimismo, lo que se dedica pues a los dentro de los consejos sectoriales pues a las asignaciones del PAI. Asimismo tenemos la cantidad de 8.116 millones de dólares. Las prioridades de la inversión, que asimismo es un tema sensible, un tema que amerita pues un análisis mayor
en el sentido de que, qué se va a hacer con el dinero del Estado, qué se va a hacer con el dinero del pueblo ecuatoriano en el tema de las inversiones, qué se ha privilegiado para el año 2015, como se ha venido haciendo pues, en los años anteriores, sobre los sectores estratégicos. Tienen una asignación en el tema de electricidad, los proyectos hidroeléctricos, que llega casi a $2.000 millones para el año 2015. Asimismo, para la Secretaría Nacional del Agua, la Empresa Pública del Agua, hay una asignación importante de $362 millones, para el ambiente de más de $80 millones. Las prioridades de inversión, pues, en el tema de la producción, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene una asignación de 933 millones. El tema del MAGA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se le asigna para el año 2015 más de $400 millones. Asimismo, para el MINTUR, el tema turístico, 94 millones. En salud, que es una de las áreas que más impulso presupuestario ha tenido en los últimos años, y el 2015 no va a ser la excepción. Tenemos una asignación de $870 millones para el Ministerio de Salud, concretamente el Ministerio de Salud, ¿no? Para el MIDUBI, 170 millones, en el MIES, 125 millones de dólares. Asimismo, en el cuadro siguiente vemos las prioridades de la inversión en talento humano. Educación, 780 millones de dólares, el CNESI, 286 millones, para las universidades, 125 millones, las universidades nuevas. Esto pues en el sector educativo del talento humano. La programación fiscal cuatrianual, asimismo hay un cuadro en donde se señala los ingresos y financiamiento. Hay un cuadro comparativo desde el año 2015 al 2018, de acuerdo al plan cuatrianual presentado por las autoridades, tanto de la Secretaría Nacional de Planificación como del Frente Económico de la Administración del Ejecutivo. Aquí tenemos un cuadro comparativo desde el año 2007 al 2015 del Plan Anual de Inversiones, comenzando en el 2007 con 2.647 millones de dólares, pasando al 2015 a 8.116 millones de dólares. Esto, asimismo, vale la pena un análisis más detenido de la evolución que ha tenido pues, la inversión en el tema de las inversiones presupuestarias. El otro cuadro nos señala los precios del crudo ecuatoriano pro formas del presupuesto general del Estado desde el año 2007. Vemos una variación desde $35 por barril del petróleo en el año 2007 hasta llegar al 2015 una estimación de 79.7. El año actual, el 2014, tuvimos una estimación de 86.4 que entiendo se va a cumplir con una diferencia en más o en menos no muy importante. La estimación de subsidios en las proformas, asimismo tenemos que estos subsidios... Tiene un minuto, asambleísta. Estos subsidios, tengo un cuadro comparativo, voy a apurarnos, señora presidenta, y ya creo que en el informe pues se dijo ya casi todo, pero quisiera hacer hincapié en las conclusiones y recomendaciones para terminar mi presentación, en el sentido de que se sugiere que la proforma presupuestaria del próximo año tenga los insumos necesarios de los distintos ministerios, capaz de que el Ministerio de Finanzas pueda hacer un análisis y una presentación del estado presupuestario en función de los territorios.
pero eso corresponde a cada uno de los ministerios para que le den la información respectiva. Y se señala también en la conclusión del crecimiento pues, de un déficit en 426 millones, el financiamiento que se requiere, que ya fue dicho, de 8.800 millones, los ingresos corresponden a 15.565 millones, que básicamente pues, son para cubrir el pago de salarios y bienes y servicios relacionados con el personal de una parte del sector público. Quiero señalar también las observaciones que hizo el asambleísta Ramiro Aguilar, que fue leído ya en el informe, en el sentido de la parte de que algunos gastos que son considerados como inversión deberían estar dentro de los gastos corrientes, ¿no? Asimismo hay la posición de los otros señores legisladores en el sentido de que al comienzo pues, son gastos de inversión y luego pasan a ser gastos corrientes. Para terminar, señora Presidenta, quiero agradecer a todos los miembros de la comisión que, como siempre, cuando llega algún proyecto de ley o algún proyecto de reformas a las leyes, no se fijan en horario ni en días, sino trabajan pues, hasta las horas que demande la obligación que tenemos como legisladores en la función legislativa. Y para, ahora sí concluir, señora Presidenta, pido pues que en nombre de la Comisión la aprobación de la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2015, la programación cuatrianual 2015-2018 y el límite de endeudamiento que se encuentra dentro de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Gracias a usted y a todos los amigos y amigas asambleístas de esta prestigiosa función del Estado. Era la ponencia.